Ahora vamos a ver las condiciones y consideraciones a tener en cuenta en la toma de muestra sanguínea. Esta sería nuestra cápsula número 3, parte 1. Las condiciones en las que un paciente se va a presentar al laboratorio dependen del estudio que se le esté solicitando y dependiendo de eso se le van a dar las instrucciones necesarias para que se presente en alguna forma específica o especial. En el caso de la toma de muestras de productos sanguíneos, las recomendaciones muy en general van a ser abstenerse de realizar ejercicios intensos al menos 24 horas antes de la extracción. El ayuno en general debe ser de 8 horas, pero hasta el momento no se ha cambiado el que si se le van a hacer lípidos a un paciente, el ayuno conste de 12 horas. El paciente se le debe de tomar la muestra en un ambiente sin estrés físico o mental. Para lograr esto, se le pide al paciente que llegue unos 5 o 10 minutos antes de su toma sanguínea para que pueda respirar, tranquilizarse y estar en un ambiente de confort para que el estado de salud del paciente o el estado físico con el que llegue no afecte la calidad de la muestra que se está tomando. Como les había dicho, las recomendaciones dependen del estudio que se va a hacer. Si son estudios especiales o específicos, llevan también algunas indicaciones específicas para realizarlos. Pero en general, si el paciente va nada más por estudios normales o de las pruebas que nosotros llamamos de rutina, la recomendación en general es no consumir cigarros 5 días previos al estudio. Hay que quitar el consumo de alcohol 24 horas previas al estudio y no ingerir alimentos grasos antes de la extracción. Esto para no tener interferencias con las muestras y los resultados. Para garantizar los resultados fiables, debemos de procesar las muestras tan pronto vayan siendo tomadas. Esto quiere decir que de acuerdo a nuestros protocolos de trabajo, debemos de procesar la muestra lo más inmediatamente posible. Esto quiere decir que debemos procesar antes de las 2 horas posteriores a la recolección de la muestra. Si no la vamos a trabajar de inmediato, debemos congelarla inmediatamente dependiendo para qué vaya a ser utilizada esta muestra. Debemos de mantener nuestra muestra tapada para evitar cambios de pH y evitar la contaminación de nuestras muestras. Y debemos de tratar de mantenerlas sin cambios de temperatura, esto para garantizar un buen desarrollo del proceso. Después de tomar nuestras muestras, podemos encontrar algún tipo de interferencias en ellas. Algunas son causadas por nosotras y otras son causadas por el metabolismo del paciente. Algunas de estas interferencias más importantes que debemos de vigilar y tener cuidado son la ictericia, la hemólisis y la lipemia. La bilirrubina es una coloración amarilla en la piel, en los ojos y en los líquidos corporales, debido a que tenemos un exceso de bilirrubina. Esto es el producto de la degradación de los eritrocitos cuando termina la vida útil de ellos. El organismo los destruye, convirtiéndolos en bilirrubina, y si hay un exceso de estas bilirrubinas, lo vamos a ver como ese tono amarillo que se va a presentar en nuestros sueros y en nuestros plasmas. La hemólisis es una interferencia que es un efecto preanalítico evitable en la mayoría de los casos. Su aparición casi siempre se debe a una técnica de extracción empleada que ha sido mal elaborada o mal tomada la muestra. Su presencia produce error en muchas determinaciones habituales en cualquier metodología que esté trabajando química sanguínea. Hay que distinguir bien si se trata de una mala toma o es un proceso patológico en el paciente. Hay que distinguir muy bien estas situaciones, en que la hemólisis es un componente de variabilidad biológica no controlable cuando se debe a un proceso patológico en el paciente, de las ocasiones en que es un componente controlable producido a consecuencia de la técnica de obtención. Y casi siempre el producto de la hemólisis es en un 97% por una mala toma de muestra de productos sanguíneos.
Otra de las interferencias comunes que podemos encontrar en los sueros y plasmas que nos llegan para procesar las muestras es la lipemia. La lipemia es el aspecto lechoso de una muestra de laboratorio que se presenta de esa manera debido a que tiene un alto contenido de grasa plasmática, que puede ser por la elevación de uno o varias fracciones lipídicas en la sangre. Los dos tipos más importantes de grasa circulante son los triglicéridos y el colesterol. Y es en este momento cuando surge la gran interrogante. ¿Qué hacemos nosotros en el laboratorio clínico si nos llegan sueros o plasmas que presenten hemólisis, ictericia o lipemia? Como ya sabemos que la hemólisis frecuentemente es causada por una mala toma, pues lo más fácil es pedir una segunda muestra y verificar que realmente el suero no tenga hemólisis, y con eso arreglaríamos el problema. Pero ¿qué es lo que sucede si el hallazgo de suero lipémico indica, por ejemplo, que el paciente pudiera tener alguna patología? Sabemos que es un hecho que la lipemia es la segunda causa de interferencia analítica luego de la hemólisis, y también sabemos que las normas de calidad nos recomiendan no trabajar tipos de muestras que tengan estas interferencias, como cualquiera de estas tres. Sin embargo, sabemos que la ictericia no es en sí una enfermedad, sino una condición clínica, o significa un trastorno del hígado, páncreas, vesícula biliar o hasta posiblemente un cáncer. También puede presentarse en algunas infecciones, en algunos trastornos sanguíneos o en alteraciones congénitas. Entonces, dependiendo del criterio del químico analista, del tipo de paciente que se trate, se podrá decidir si se procesa o no una muestra que tenga ictericia o una muestra que esté lipémica. Y finalmente, si decidimos trabajarla, se pondrá la nota correspondiente de la condición en la que se recibió ese suero o plasma, porque tal vez por el tipo de tratamiento que el médico esté dando requiera precisamente esos resultados, aunque el suero se encuentre en esas condiciones, porque a lo mejor el paciente está en tratamiento o se está presentando con una carga genética que el médico debe de verificar y debe de comprobar. Entonces depende de ustedes si deciden trabajarlo así o no, pero siempre basándose en la petición del clínico y en las condiciones del paciente. Tenemos algunas otras interferencias relacionadas con la toma de muestra directamente y otras que son relacionadas con el paciente. Por ejemplo, podemos tener una interferencia por contaminación de la muestra. ¿En qué momento? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una mala toma, pudiendo producir hemólisis que va a interferir con los resultados. Podemos también haber tomado mal la muestra porque la tomamos de un brazo que está canalizado, y obviamente eso va a demeritar el valor real de los resultados que nosotros estamos emitiendo. También podemos contaminar con alcohol al momento de hacer la punción, porque pusimos demasiado alcohol y tal vez puncionamos con la aguja antes de que el alcohol se evaporara, llevándonos el líquido del alcohol junto con la muestra, y entonces podemos producir una contaminación. También una manera de contaminar la muestra es utilizar producto que esté caducado, es decir, que los tubos estuvieran caducados o que los tubos no estuvieran en las condiciones adecuadas de conservación, y también esto podría demeritar nuestra toma de muestras. Tenemos algunas interferencias directamente del paciente, que a lo mejor el paciente está tomando tratamientos farmacológicos que pudieran interferir, una nutrición parenteral, o que también estuviera bajo el uso de drogas de abuso. Esto también podría causar interferencias en nuestros resultados. Y para no tener tantas interferencias, se recomienda no tomar muestras en áreas donde se encuentre algún edema, en venas que estén esclerosadas o poco visibles o que estén colapsadas, en extremidades que tengan algún tipo de infección, en donde se encuentre algún catéter, y en extremidades que estén con diálisis. El ayuno generalmente va a ser de 8 horas o de 12 si se van a procesar lípidos. Depende del paciente, el tipo de prueba que se vaya a hacer y el criterio del médico solicitante.
Respecto al ayuno de 12 horas para lípidos, es algo que se está discutiendo actualmente también, porque algunos autores y algunos investigadores están en desacuerdo que se maneje un ayuno de 12 horas, ya que nos dicen que la mayoría de las personas se pasan la mayor parte del tiempo en un estado postprandial. Entonces, a raíz de esto, el ayuno de 12 horas sería innecesario en los pacientes. Y ya hay algunos estudios transversales y algunas publicaciones que se han hecho, algunos journal, por ejemplo, europeos y algunos de Canadá, y también la Federación Europea de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio de Argentina, han publicado algunos artículos que nos dicen que realmente el ayuno de 12 horas no tiene ninguna significancia o importancia clínica en los resultados que se están emitiendo. Pero como esto no ha sido estandarizado de manera universal, pues entonces se sigue solicitando un ayuno de 8 horas para pruebas de rutina y de lípidos con un ayuno de 12 horas. Esto para garantizar los resultados de calidad. Y aquí llegamos a un punto que no es precisamente una interferencia, pero sí es una limitante, que es con las pacientes que han sido mastectomizadas. Hay que evitar hacer la punción del lado donde se haya realizado una mastectomía, y esto casi siempre las pacientes no lo dicen. El brazo de una paciente que fue mastectomizada puede sufrir un edema linfático o lo que nosotros conocemos como linfedema, que es una complicación por la falta de los ganglios linfáticos que fueron extraídos. Al extirpar estos ganglios linfáticos se acumula líquido intersticial en el brazo y normalmente es del lado donde se hizo la cirugía. Esto va a provocar un aumento de tamaño porque el volumen de la linfa acumulada excede la capacidad de drenaje. Entonces se va a acumular causando inflamación y este acúmulo provoca infección. Y normalmente, como está en una mama, va directo y rápido al corazón. Entonces nosotros cuando ligamos el brazo obstruimos o dificultamos esa circulación de retorno del brazo. Esto va a provocar una inflamación y puede evolucionar a una sepsis. Entonces con esto pues ponemos en peligro la salud del paciente. Entonces es en este momento donde se recomienda que si nos llega una paciente que nos dice que ha sido mastectomizada, busquemos la opción de picar en el otro brazo o en la muñeca, o de plano, si no tenemos en dónde picar, que procedamos a hacer la punción sin usar ningún tipo de ligadura. Ahora bien, ¿quién es el que nos dicta la forma, la manera y las condiciones en las que nosotros debemos de tomar las muestras? Pues hay varias recomendaciones hechas por algunos organismos internacionales. En este caso me quiero referir a la CLCI, que establece el estándar de calidad en las pruebas de laboratorio en todo el mundo. El CLCI es el Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorios, que es una organización sin fines de lucro que reúne las diversas perspectivas y conocimientos de la comunidad mundial de todos los laboratorios, que van a tener como una causa común fomentar la excelencia en la medicina de laboratorio, y entonces reúnen en unos cuadernillos las formas, normas y recomendaciones que nosotros debemos de seguir en nuestro trabajo diario. Una de las recomendaciones más importantes que nos da la guía del CLCI es acerca del torniquete que vamos a emplear con los pacientes. El torniquete ya no es cilíndrico, ya no se usa ese torniquete amarillo cilíndrico que antes usábamos y que tal vez fue con el que nosotros aprendimos a tomar muestras. Ahora el torniquete debe ser plano. Esos torniquetes que nos daban en todos los congresos de toma de muestra, que traían una cajita y de ahí se desprendía el torniquete cilíndrico amarillo, ya no debemos usarlos. Debemos actualizarnos y el torniquete debe de ser plano. ¿Por qué no usamos torniquete cilíndrico? Porque aumenta la posibilidad de hemólisis, aumenta la posibilidad de causar un hematoma en el paciente y también aumenta la molestia al ligar el brazo del paciente.
Las venas del brazo son múltiples, aunque las más comúnmente nosotros que llegamos a utilizar para la toma de productos sanguíneos es la vena mediana cubital, la vena basílica y la vena cefálica, porque son las más gruesas, son las más grandes y la que dan un flujo sanguíneo más constante. Cuando el brazo no está en condiciones de tomarle la muestra o realmente no encontramos ninguna vena, a veces tenemos que recurrir a tomar las muestras de la mano. En este caso, bueno, es como nuestras últimas opciones porque causamos mayor molestia y dolor al paciente cuando le tomamos muestras de la mano. Normalmente pues empleamos las venas dorsales o preferimos la vena radial para hacer este tipo de punción. Para esto debemos de contar con el material adecuado porque tengamos en cuenta que las venas son mucho más delgadas y podríamos causar un mayor daño al paciente. Entonces hay que recurrir a las llamadas mariposas para poder tomar una muestra sin causar tanto daño al paciente. Esta es una mano con una vena bastante visible y bastante apropiada para tomar una muestra. Recordemos que vamos a ligar, pero la ligadura, igual que en el brazo, no debe de permanecer más de 1 minuto colocada. ¿Y cuántas veces hemos visto en los centros hospitalarios o en algunos laboratorios que recurren a esta técnica? Bueno, pues esta técnica es pésima. Esta técnica no debe de usarse. De hecho, ni siquiera es técnica. Es una muy mala práctica que ocupan algunos compañeros para tomar la muestra. En vez de usar ligadura, usan guantes como si fueran ligaduras. Esto no debe de aceptarse porque causan severa hemólisis en las muestras que se están tomando. Recordemos que los guantes son una barrera de protección, no son un torniquete. Entonces evitemos y eduquemos a nuestros nuevos profesionales acerca de cómo se deben utilizar los torniquetes y cuáles son, para que no anden poniendo guantes en vez de ligaduras. Entonces, ¿cuál es la recomendación para colocar el torniquete? El torniquete ya quedamos que debe ser el plano. Se debe de colocar 10 centímetros por encima del lugar de la punción. Esto equivale más o menos a 4 dedos por encima de donde vamos a hacer la punción. Si queda muy alto, no va a haber la suficiente presión. Si queda muy abajo, vamos a tener una posibilidad de generar un hematoma. Y recordemos que el tiempo máximo de ligadura no debe pasar de 1 minuto. ¿Por qué? Porque esto va a ser un factor predisponente para causar hemólisis. Recordemos también que si la ligadura es cilíndrica, también tenemos muchas posibilidades de causar una hemólisis en la muestra, que sería un factor de rechazo de producto no conforme. El material mínimo que vamos nosotros a utilizar para proceder a hacer una punción sanguínea es variado, pero dentro de lo más básico que debemos de tener es un contenedor de RPBI, contar con algodón, con alcohol, con guantes, con una ligadura plana, con algún tipo de cinta adhesiva, diferentes tipos de jeringas dependiendo del calibre de la vena que vamos a puncionar. Debemos de tener diferentes tubos dependiendo de los estudios que se nos estén solicitando. Debemos de contar con holders, debemos de tener algún tipo de jeringa también por si de repente necesitamos puncionar porque la punción sea muy difícil o muy complicada en el paciente. Debemos de tener diferentes tipos de jeringas y también debemos de tener algunas especiales como las tipo mariposas. Ese es el material básico que nosotros debemos de tener para proceder a hacer una punción, aparte de nuestra silla de toma de muestras. El material a usar depende de la condición del paciente. No es lo mismo tomarle la muestra a un paciente pediátrico que a un paciente de edad avanzada. También podríamos tener un paciente oncológico y un paciente quemado,
o un paciente con venas poco visibles o un paciente que ha sido multipuncionado. Entonces siempre el material que vamos a utilizar depende de la condición del paciente. Recordemos que todas las guías internacionales nos dan recomendaciones de cómo debemos tomar la muestra, pero es muy diferente cuando estamos frente a paciente. Entonces siempre va a depender de la condición de él, el material y la técnica que nosotros vamos a emplear para obtener las muestras sanguíneas. Y uno de los estándares de oro también antes de tomar la muestra de nuestros pacientes es llevar a cabo el lavado de manos. Recordemos que esto también entra dentro de las metas internacionales de seguridad del paciente. Recordemos que una parte básica es el lavado de manos, porque la seguridad empieza ahí. Hay 5 momentos establecidos para realizar la higiene de manos. El primero es antes de tocar al paciente. El 2, antes de realizar una tarea aséptica. El 3, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. El 4, después de tocar al paciente. Y el 5, después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, como vemos, cada momento de estos es importante y en todos estos momentos también el laboratorio está involucrado. Entonces debemos empezar con el lavado de manos. ¿Y de qué manera vamos a llevar a cabo este lavado de manos con agua y con jabón? Pues tiene diferentes puntos. El primero es humedecer las manos con agua, aplicar suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Después vamos a frotar las manos palma a palma. Después vamos a, en forma circular, con las yemas de los dedos, frotar una mano y después la otra. Después vamos a colocar nuestras manos encima del dorso de la mano contraria y vamos a frotar igualmente ambas manos. Después vamos a frotar los pulgares de ambas manos en forma circular. Posteriormente vamos a enjuagar con agua desde los dedos hasta la muñeca. Vamos a secar con una toalla desechable y después con esa misma toalla desechable vamos a cerrar el grifo del agua. Y de esa manera ya vamos a tener las manos limpias y vamos a proteger nuestra salud y la de nuestros pacientes. Pero cuando no tenemos a la mano agua y jabón, tenemos otro tipo de limpieza que se llama limpieza en seco, que es con alcohol gel y que también es aceptable antes de tocar al paciente. Esto es muy práctico cuando subimos hospitalización, que no tenemos a lo mejor agua disponible en ese momento o algún lavabo, podemos subir con nuestro alcohol gel y realizar la limpieza antes de tocar al paciente y obviamente de tomar sus muestras. ¿Y de qué manera vamos a hacer nosotros el lavado de manos con alcohol y gel? Pues de una manera muy parecida a la que hacemos con agua y con jabón, pero con algunas pequeñas diferencias. Para empezar, una correcta higiene de manos con alcohol gel debe durar de 20 a 30 segundos. Vamos a depositar para empezar en la palma de la mano una cantidad suficiente de producto para cubrir toda la superficie. Después vamos a frotar palma contra palma. Después, la mano derecha la vamos a poner sobre el dorso de la izquierda con los dedos entrelazados y después, al revés, vamos a frotar. Después, la palma de la mano con los dedos entrecruzados sobre la otra mano vamos a frotar también. Después, frotaremos el dorso de los dedos de una mano con la mano opuesta agarrándonos los dedos. Vamos a frotar el pulgar izquierdo en forma circular sobre la palma derecha y después vamos a hacer lo mismo con la otra mano. Después vamos a frotar las yemas y uñas de los dedos con la palma en forma circular y después lo vamos a hacer igualmente con la otra mano. De esta manera esperamos unos segundos a que seque el gel y entonces ya tenemos nuestras manos secas y van a estar limpias y seguras. Y ya casi para finalizar con esta cápsula informativa, quiero dejarles un tip de lo que podrían hacer para realizar su dinámica. En internet encontré este cartel que habla de los 5 momentos para la higiene de manos y nos dice cómo se debe de hacer, por qué se debe hacer y cuál es la consecuencia de no lavarse sus manos. Me pareció un cartel muy interesante y les puede servir de inspiración.
Aquí tenemos un cuadro donde también recrearon en unicel la importancia del lavado de manos. Me pareció también bastante interesante. Este mural también está muy interesante porque nos dice todo lo que te puedes quitar de encima cuando te lavas las manos y también sirve como una concientización. Y finalmente este que habla del respeto que le tenemos que tener a los pacientes cuando te lavas las manos. Y es un tipo de recordatorio que debes hacerlo antes de tocar a los pacientes.